Buenas noches, siendo las 22 horas con 19 minutos del día 29 de abril del año 2021, nos encontramos presentes en la sexta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de formulación de imputación por la prisión ejecutada dentro de la carpeta judicial número 7.965 de 2020, que se instruye en contra de José Eduardo Flores Soberanis por el delito de sustracción de menores, audiencia que será presidida por la licenciada Magda Elizabeth Castillo Betancourt, juez de control y jueza penal del Estado. Se hace constar que se inicia con posterioridad a la hora programada en virtud de las pláticas previas de la defensa con su representado. Adelante, señoría. Se declara abierta la audiencia. Identifíquese a los intervinientes, iniciando con la Fiscalía. Fiscal, ¿alguien tiene interferencia? No sé si pudiera. Fiscal, ¿se identifica? ¿No se enlaza al Ministerio Público asistente de sala? No, señoría, no se encuentra enlazada. Muy bien. ¿La asesora jurídica? Buenas noches, su señoría. María del Carmen Guerrero Gaitán, asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Le comento que también se encuentra enlazada la parte ofendida, la señora Suset Zamorano Lozano, quien se identifica de propia voz. Sí, su señoría, mi nombre es Suset Zamorano Lozano. Muy bien. Suset Zamorano Lozano, ¿le hicieron reconocimiento de sus derechos, Suset? Sí, ¿Los entendió? así es, Designa como asesora jurídica a la abogada que se acaba de identificar. así es. ¿Acepta el cargo, abogada? Acepto y protesto el cargo, su señoría. Muy bien, la fiscalía se encuentra presente. ¿Se identifica, por favor? Sí, señora, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sara Judy Pacheco Espinosa. Perdón, tuve problemas de conexión, señoría. Muy bien. La persona que se cuenta con el usuario de María Eugenia Aguilar, se identifica y su calidad, por favor. Mi nombre es María Eugenia Aguilar García, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección a Niños y Adolescentes del Estado. Vengo en representación de los mejores, el primero de iniciales IFZ y el segundo de iniciales EFC. Muy bien. Suset, ¿le podría pedir, por favor? Usted va a tener su micrófono desactivado en todo momento. Únicamente cuando le dé uso de la voz lo activa, por favor, porque se escucha interferencia ahí en su área. Bien. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Sí, buenas noches, licenciado Asael Español, Madrid López, defensor público estatal, señoría. ¿El detenido? Su nombre, active su micrófono, por favor, si es tan amable. Buenas, su señoría, capitán José Eduardo Flores Soberanis. José Eduardo Gómez. Flores Soberanis. Con I latina y S al final. Muy bien. Señor José Eduardo Flores Soberanis, ¿le hicieron el conocimiento de sus derechos antes de esta audiencia? Sí, me hicieron. ¿Los entendió? Sí, los entendí completamente. Dentro de sus derechos se encuentra que tenga una defensa que lo represente en este asunto. ¿Desea designar al abogado que se acaba de identificar para que lo represente? Sí, su señoría. ¿Abogado acepta y protesta el cargo? Así es, señoría. Bien. Señor José Eduardo, ¿sus datos personales los proporciona o se reserva esa información? ¿Qué le sugiere, abogado? Serían reservados, señoría. ¿Está de acuerdo, señor José Eduardo? Sí, estoy de acuerdo. Solo le pregunto, ¿es usted mexicano? Sí, soy mexicano. ¿Pertenece a algún grupo indígena? No, ninguno. ¿La intención de la fiscalía sería formular imputación? Así, señoría. Ponga atención, señor José Eduardo, lo que le va a informar al fiscal, le va a hacer saber de los hechos por los cuales lo está investigando. Ya puede desactivar su micrófono. Adelante, fiscal. La señoría de cumplir artículos 300 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, informa usted. Señor José Eduardo Flores Soberanis, esta fiscalía le informa que se inició una investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos: que la ofendida es usted, Zamorano Lozano, y usted procrearon 2 hijos menores de edad, de iniciales EFZ y el menor con iniciales IFZ, de los cuales existe una sentencia definitiva del juicio oral de custodia de los referidos menores, de fecha 25 de septiembre del año 2018, dentro del expediente 623/2017, ante el Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, en el cual se otorga la guardia y custodia de los referidos menores a la ofendida Zamorano Lozano. Y es así que el día 16 de marzo del 2020, aproximadamente a las 8 horas,
Usted debió haber devuelto los referidos menores al domicilio de la ofendida, el ubicado en la calle del Chat, número 687, tercer piso, departamento 2 de la colonia Brisas en Monterrey, Nuevo León. Apoderándose de esta manera y hasta la fecha sin causa justificada, sigue sin regresar a quien tiene derecho de la guardia y custodia de los menores. Por lo anterior, acredita Fiscalía la conducta que ejecutó usted en cual de sustracción de menores, previsto y sancionado por artículo 285 o 285 fracción primera, en relación al artículo 284 del Código Penal vigente del Estado. Su participación de manera como autor material e intelectual de acuerdo con el artículo 39 fracción primera y el delito de manera dolosa conforme al artículo 27 del Código Penal vigente del Estado. En cumplimiento del artículo 20, le informa usted que las personas que ponen en su contra, la señora Suset Zamora Lozano, así como la señorita Verónica Lozano Cárdenas. Es cuanto, señoría. Aclaración o precisión. Ninguna, ¿Defensa? señoría. No, ninguna. Señor José Eduardo, ¿entendió los hechos por los cuales se le está investigando? Sí, los entiendo claramente. Muy bien. ¿Desea contestar ese cargo mediante su declaración? Recuerda que su derecho guarda silencio y si usted decide declarar, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Me apego al artículo 20 a no declarar, Muy bien. y me gustaría nada más comentar que es, ¿cómo se le diría la palabra técnica? Me declaro completamente inocente de todo cargo. Muy bien. ¿Alguna otra petición fiscal? Ya puedes activar su micrófono, señor José. Así, señoría, permito vincular el proceso al señor José Eduardo. Adelante. Gracias, señoría. Bueno, esta fiscal no tenga posición por parte de usted. Los hechos que esta fiscal acaba de manifestar se toman en consideración dentro de esta presente carpeta de investigación. De igual manera, los hechos denunciados por la parte de la señora Suset Zamora Lozano, ya que se cuenta con una denuncia de hechos de fecha 17 de marzo del 2020, con los hechos que esta fiscal ha manifestado, señoría. El siguiente dato de prueba, señora, contamos con la entrevista recabada por Verónica Lozano Cárdenas. Esta fue en fecha de 9 de diciembre del año 2020, a lo que nos interesa informa que conoce a la ofendida Zamora Lozano en virtud de que ser su prima, y que su prima se casó con José Eduardo Flores Soberanis, los cuales procrearon 2 hijos, de nombre Eitan e Ian, ambos de apellidos Flores Zamorano, y desde el 2017 que se divorciaron ya que su prima sufría de violencia familiar, así como su manipulación y chantajes, por lo que sabe que la custodia de los niños se quedó con su prima, donde la convivencia sería en la casa de chocolate, siendo los días viernes que tenía que dejarlo su prima, y José Eduardo regresaba a los niños los días domingos, y así estuvieron unos meses. Pero al final se estableció que su prima llevaría a los niños a la escuela los viernes y los recogería ahí José Eduardo en la tarde, y él tenía que dejarlos el lunes en la escuela y su prima pasaría en la tarde. Sin embargo, se hizo un acuerdo donde el juzgado familiar informó que por única ocasión, el viernes 13 de marzo del 2020, su prima llevó a sus hijos después de clases, en donde José Eduardo los recogió. Se estableció que el día lunes 16 de marzo del 2020, José Eduardo tenía que llevar a los hijos a Suset hacia su domicilio ubicado en la calle del Chat, número 687, piso 3, departamento 2, en la colonia Las Brisas en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ese día, 16 de marzo del 2020, José Eduardo ya no lo regresó a su primo, a sus hijos. Incluso ella estuvo comunicando vía mensaje por WhatsApp con José Eduardo, pero él se negó a regresar a los niños. Desde esa fecha su prima no los ha visto y sus hijos ni por teléfono y sabe que José Eduardo vivía en la calle Lomas de los Pinos, en la colonia Lomas de Campestre, en San Pedro. Sin embargo, ahí rentaba, ya que él no contaba con casa propia. Desde septiembre del año 2020, él dejó de vivir en esa casa. Otro dato de prueba, señora, contamos con las actas respectivamente de los menores Eitan e Ian, ambos de apellidos Flores Zamorano, la cual se puede desprender como padres los pasivos Suset Zamora Lozano y el investigado José Eduardo Flores Soberano, señoría. También contamos con las copias de la resolución de fecha 25 de septiembre del año 2018, relativa al juicio oral de alimentos con número de expediente 623/2017, promovido por José Eduardo Flores Soberanis en contra de Suset Zamora Lozano respecto a sus menores hijos. Perdón, ¿el número es el que ya refirió, 73/2017? Sí, señoría. Muy bien. ¿Es juicio de alimentos entonces? Es juicio oral de custodia. Sí, perdóneme, señoría. Sí, yo me equivoqué. Es 25 de septiembre. Así es. Fue realizado promovido por José Eduardo Flores Soberanis en contra del señor Suset Zamora Lozano, en la cual se puede observar en el apartado de los puntos resolutivos, se puede desprender en el punto número 1, se declara improcedente el juicio oral de custodia promovido por José Eduardo Flores Soberanis en contra de Suset. Segundo, se puede observar hacia arriba, la conclusión determina que la guardia y custodia de los menores, hijos de los contendientes, de nombre Eitan
e Ian Flores Zamorano, de 7 y 10 años respectivamente en ese momento, a favor de su madre, señora Suzette Zamorano Lozano. De igual manera, se establece su régimen de convivencia ordinario, en la cual podría estar conviviendo él los días viernes a domingo cada semana, de las 17 horas de los viernes a las 19 horas de los días domingos, en la instalación del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Estado, bajo el servicio de entrega y recepción. ¿De qué fecha es esta resolución fiscal? 28 de septiembre, permíteme, del 2018 nomás. Sí, señoría. 25 de septiembre del año 2018 fue ante el juzgado séptimo de juicio familiar oral del primer distrito judicial en el Estado, señoría. Expediente, repito, 623/2017. También, señora, contamos dentro de la carpeta de investigación el acuerdo de fecha 9 de marzo del año 2020, en la cual se puede desprender que este acuerdo fue realizado por el respectivo juez séptimo de juicio familiar oral del primer distrito judicial en el Estado, en la cual informa que por lo que respecta se autoriza la entrega de dichos menores por parte de la señora Suzette Zamorano Lozano al señor José Eduardo Flores Soberanes por única ocasión el día 13 de marzo del año 2020 a las 12:30 en la instalación del citado centro, debiendo ser devueltos dichos menores por su padre a la señora Suzette Zamorano Lozano el día lunes 16 de marzo del año 2020 en la correspondiente hora de entrada a clases de cada uno de los menores en el domicilio de la señora Suzette Zamorano Lozano, debido a que el Centro Estatal de Convivencia Familiar a la hora de entrega de los menores se encontraban cerradas las instalaciones. Por lo que respecta, señoría, a los datos de prueba que respectivamente contamos en este momento por lo que respecta al delito, esta fiscalía son los datos de prueba antes mencionados, por lo cual solicito que sean valorados de manera libre y lógica de acuerdo al artículo 259-265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en relación entre sí permiten establecer que eso existió y que se estima que a los anteriores a datos de prueba se puede establecer la probabilidad de que se cometió un hecho que le señala como el delito de sustracción de menores previsto por artículo 285, fracción primera, en relación al artículo 284 del Código Penal vigente del Estado. De igual manera, la probabilidad que el señor José Eduardo Flores Soberanes fue quien realizó la dicha conducta con artículo 39, fracción primera del Código Penal, así como su participación en el delito de manera dolosa con artículo 27 del Código Penal. Por lo anterior, se vincula el proceso el señor José Eduardo Flores Soberanes por el delito antes mencionado, señoría. Es cuanto. Bien, defensa, ya consultó con su representante en campamento de que se resuelva sobre la situación jurídica. Sí, señoría, sería en este momento. Señor José Eduardo, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo y si me permite agregar unos comentarios con respecto, su señoría. Permítame. ¿Defensa, existirá debate? Así es, señoría. Lo escucho. Ok, primeramente, como parte de una aclaración, si quisiera saber, porque ahorita la Fiscalía señala como dato de prueba este auto de fecha 9 de marzo del 2020. Si no existe inconveniente, solamente que me precise en la carpeta, al menos en dónde viene para poder efectuar el ejercicio de contradicción. Fiscal. Permíteme, señora, porque no lo tengo, si me permite, trabajar la carpeta. Si gusta, defensor, si le permite, se lo puedo mandar por WhatsApp. Aquí le puedo tomar fotografía para que usted lo tenga físicamente, si le parece, para evitar el tiempo. Lo pregunto porque precisamente, bueno, en la carpeta no viene, por eso lo preguntaba para poder hacer el ejercicio de contradicción. Sí, pero como quiera, lo estoy checando, pero independientemente de eso, pues ahorita lo puedo permitir para que vea que efectivamente abre la carpeta. Yo lo tengo aquí. Ok. Y le puedo tomar fotografía para que usted vea que efectivamente es un documento. Permíteme. Señor José Eduardo, una vez escuchadas las partes, se le va a conceder a usted el uso de la voz para que se manifieste.
Solamente un segundo, señoría, en lo que verifico este auto. Claro que sí, no se preocupe. Ya, señoría. Pues bueno, una vez que escuchamos las manifestaciones de la Fiscalía, así como los datos de prueba con los que cuenta hasta este momento, para solicitar la vinculación al proceso de mi representado, esta defensa indica lo siguiente, que con fundamento en los artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta este momento podemos establecer o al menos inferir que no existen datos de prueba suficiente para poder acreditar la existencia de un hecho con apariencia de delito, en particular de este delito de sustracción de menores previstos en el numeral 284, así como el 285 de su fracción primera. Lo anterior por lo siguiente. La Fiscalía señala que existe como dato de prueba una sentencia emitida ante el juez séptimo familiar en el cual se ventila o se pretendía ventilar una variación de convivencia, decretando el juez familiar que la guardia y custodia pues la debía de tener la madre de los menores. También nos señala como otro dato de prueba la entrevista de Verónica Lozano Cárdenas, quien refirió conocer a las partes, quien refirió tener conocimiento de esta conflictiva en materia familiar, así como también de este acuerdo al que llegaron las partes en cuanto a que por esta única ocasión, es decir, el día 13 de marzo del 2020, la convivencia con los niños iba a ser diferente. Pues tomamos en consideración que primero era entrega-recepción, después varía a que el señor Soberanis acuda por los niños a la institución educativa el viernes saliendo de clases y los debía de reincorporar el mismo señor el lunes, y hace la narrativa de que en esta ocasión, el 13 de marzo del 2020, se emite este acuerdo en el cual por única ocasión modifican estas convivencias a efecto de que a través del Centro Estatal de Convivencias se hiciera la entrega-recepción, entregando a los menores y condicionando a mi representado a devolver a los menores al domicilio de la señora Zamora Lozano. Pues bien, de lo que se advierte de la testigo, pues nos señala esta situación, lo cual concuerda. También nos señala la Fiscalía de este auto, en el cual refiere lo que ya mencioné en cuanto a la convivencia. Sin embargo, señoría, hasta este momento se considera que no tenemos certeza de si ese hecho aconteció. Es decir, no tenemos certeza de que la señora... Un segundo. Un segundo, señora. Sí, no se tiene certeza de que la señora Suset Zamorano Lozano primeramente haya llevado a los niños al Centro Estatal de Convivencia ese día 13 de marzo del 2020, pues precisamente como lo refirió la Fiscalía, el acuerdo condiciona a que la entrega-recepción se haga precisamente en este centro estatal. Es sabido
que el reglamento interior del Centro Estatal de Convivencias establece distintas modalidades en las convivencias y una de ellas es la entrega-recepción. Esta entrega-recepción pues no es libre, sino precisamente se hace con la finalidad de constatar el estado físico y psicológico de los niños cuando son entregados hacia quien debe convivir con ellos, así como también constatan el cómo se reciben una vez que ya pasan las convivencias. Entonces, no tenemos al menos no tenemos hasta este momento este dato de prueba que nos permite establecer que precisamente la señora Suset Zamorano Lozano acudió con sus hijos de iniciales IFZ e FZ al Centro Estatal de Convivencias a entregárselo ese día 13 de marzo del 2020 al señor José Eduardo Flores Soberanis. Pues es este dato de prueba que nos permite establecer que precisamente este hecho pudo haber acontecido, lo cual pues no tenemos. Ahora bien, en cuanto a suponiendo, sin conceder que esto haya acontecido, aunque no tenemos un dato de prueba que así lo advierta, tampoco tenemos un dato de prueba en cuanto a la existencia de este domicilio, es decir, en cuanto a la existencia de que el domicilio de Telchat 687, tercer piso, departamento 2, en la colonia Brisas, en Monterrey, Nuevo León, sea el domicilio que habitara la señora Suset Zamorano Lozano. Y lo anterior lo digo por lo siguiente. De los datos de prueba que constan dentro de la carpeta de investigación, se advierte precisamente que, que se giró un oficio a los elementos ministeriales a efecto de que verificaran la existencia de este domicilio. Sin embargo, llama la atención que cuando acuden a este domicilio, hacen una narrativa que acuden el día 20 de marzo del 2020, que comparecen los tripulantes de la unidad 924, que se presentan en el domicilio ubicado en la calle Telchat 687, piso 3, departamento 2, en la colonia Brisas, en Monterrey, Nuevo León. Toman fotografías del lugar, sin embargo, a quien buscan en ese lugar es al señor José Eduardo Flores Soberanis. Es decir, en ese domicilio aparentemente lo que pretendo yo se quería hacer con este acto de investigación es si en ese domicilio de Telchat vivía el señor José Eduardo Soberanis y pues bueno, las personas a quienes se entrevistaron dijeron no conocerlo y se negaron a proporcionar más información al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos certeza. ¿Toman fotos del domicilio, refirió? Mándeme, señoría. ¿Toman fotos del domicilio, refirió? Así es, señoría, toman fotos del domicilio. Los allegan a esta carpeta de investigación y es signado por el elemento Roberto Bautista Galván en fecha 20 de marzo del 2020. Lo que llama la atención es de que van a este domicilio a fijarlo, sin embargo, por quien preguntan es por mi representado. Es evidente que ahí las personas prefieren no conocerlo, entonces en ese sentido no tenemos primeramente constancia de que el día 13 de marzo la señora Suset haya comparecido al Centro Estatal de Convivencias. Segundo, que se haya llevado a cabo esta entrega-recepción entre la señora Suset respecto de los menores con mi representado Flores Soberanis. Tampoco se tiene certeza de que en el domicilio supuesto que los iba a regresar era en el domicilio que viviera la señora Suset Zamorano. Es ante esas circunstancias o esta ausencia de datos de prueba que nos permiten establecer y solicitar que no existen hasta este momento datos suficientes que nos permitan llegar a la conclusión de que estamos ante la presencia de un hecho con apariencia de delito. Si bien es cierto, podemos decir que en esta etapa no se requieren datos de prueba suficiente para poder acreditar la existencia de un delito, pues no estamos en una etapa de juicio. Lo cierto es que esta investigación ya tiene un año y que, pues bueno, hasta este momento solamente tenemos escasos 3, la denuncia, una entrevista y 2 actas de nacimiento sin mayor dato de prueba alguno que nos permita corroborar la información que establece la Fiscalía. Es en ese sentido, señoría, que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representado. Bien, fiscal.
Gracias, señoría. Pues no nos encontramos de acuerdo con lo que respecta a la parte de defensa. Primeramente, señoría, por lo que respecta al domicilio, bueno, efectivamente se realizó, si usted dentro de la carpeta de investigación por parte del defensor, perdón, de la carpeta judicial pudo haber observado, esta fiscalía, señoría, le informa a usted que desde el año pasado se intentó realizar lo que respecta a la formulación de imputación. Sin embargo, no se pudo realizar toda vez que primeramente hubo diversas situaciones, tan en esa sí que hasta el después de 22 de septiembre del año 2020, un homólogo de usted solicitó que el actor realizara las respectivas actuaciones de cita de espera. Sin embargo, después, precisamente dentro del desahogo del mismo actuario, informó que ese domicilio donde tenía conocimiento que habitaba el ahora imputado ya estaba deshabitado. Por lo que respecta a la defensa, que informa que se realizó las investigaciones para localizar se preguntó por lo que respecta a lo que es al imputado. Es cierto, mire, ¿por qué? Porque esta fiscalía, a partir de esa fecha, se realizó diversos oficios que es control vehicular, al IMSS, Convención Federal de Electricidad, Gas Natural. Bien, fiscal, vamos a abocarnos directamente. Sí. Porque ese oficio se busca José Eduardo Soberanis en concreto. Así es, bueno, por el motivo, señora, porque en virtud de que se localizó nada más por lo que respecta a él, en virtud de que era solito, en virtud de que no contamos con un domicilio, su intención era, entonces que se desprendieron varios domicilios. Nuestra obligación fue buscar sin cada Muy bien. En su información, entre otros domicilios del señor José Eduardo, estaba donde es el que habita la víctima, y por eso acudieron a analizar. Muy bien. Simple y sencillamente esa información necesita de rectar. Este es el domicilio que donde habita la afectada desde actualmente, por lo cual ella puede corroborar a usted, señoría. Asimismo, señoría, por lo que respecta a la otra manifestación, bueno, además se tomaron fotográficas del mismo. También contamos con lo que respecta a un oficio, la cual también se desprende, por lo que al lugar manifestó por la defensa, donde la licenciada, permítame, Claudia Maite Castañeda Arévalo, psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar, en la cual informa que efectivamente el día fue el oficio 13-16-2 del 2020, en la cual informa dentro del expediente número tal, el día 13 de marzo del 2020, para la entrega a los padres, se presentó de manera oportuna, el servicio se realizó. En la revisión física, la enfermera informó que Ian se presentó con hematoma aria, comentó que se pegó por el teléfono, así mismo como Ethan. Debido a la comunicación electrónica, efectivamente se puede establecer que se solicita el servicio de entrega en fecha 13 de marzo, por lo cual se puede observar que sí, efectivamente se brindó, señoría. Muy bien. En ese oficio, ¿qué dice fiscal? ¿Entrega-recepción? La psicóloga informa que efectivamente... permíteme, señoría, por favor. Aquí está. Sí. En el caso de el servicio de entrega y recepción del José Eduardo Flores Soberanis y sus menores hijos, me permite informar el día 13 de marzo del presente año, para la entrega a los padres se presentaron de manera oportuna, el servicio se realizó, es decir, por lógica es el señor José Eduardo sí entregó los menores, es así que la señora el señor lo recibió, por ende la madre entregó a los menores, porque dice servicio de entrega-recepción al señor José Eduardo. ¿Menciona a los menores? Así es. Son los menores que ha hecho referencia. Así es. Muy bien, adelante. Bueno, señor, por todo lo contrario, esta fiscalía no ha lugar por corrobora efectivamente lo que es respecto al delito, que efectivamente ella se encuentra con la custodia y el ahora imputado no ha realizado la respectiva convivencia y no cumplió con la orden judicial, señoría. Por ende, señoría, solicito que se vincule el proceso. Bien. ¿Defensa algo más que señalar? Sí, dos cosas, señoría. Primeramente, la Fiscalía está introduciendo un dato de prueba que al menos no lo hizo ver en su primera intervención en la vinculación al proceso. Pues este oficio 13.162 del 2020 no lo hizo saber. Vuelvo a preguntar, físicamente ese oficio me puede indicar en qué parte de la carpeta está. Es lo que estoy batallando para traerla, pero sí efectivamente la cuento en la carpeta, así que la tengo físicamente, es donde creo que le he mandado fotografías. Ese es el detalle. Permíteme. O sea, existe quizá dentro de la carpeta de investigación. Pero... La carpeta de investigación físicamente yo la cuento abogado, tal vez así que no tengo necesidad de que se encuentre aquí por sus circunstancias de lo que respecta a situaciones de digitalización. Nosotros estoy checando abogado, sin embargo, yo cuento con la carpeta física. Sí, por eso. Bien, fiscal, es su obligación pasar la carpeta completa y correcta al defensor. Él dice que no la tiene.
es precisamente que genero yo el debate. Pues, primeramente, y lo hice ver como una observación, introduce una resolución que al menos dentro de la carpeta digital que a mí se me envía no viene. Ahora, introduce un dato de prueba que no lo hizo ver en su primera intervención y por eso cuestiono, dentro de la carpeta que yo tengo digital, ¿en dónde viene? Lo hago no con el afán, o lo hago con el único afán de estar en igualdad de circunstancias y poder generar los debates correspondientes. Sí, muy de acuerdo, abogado. Le digo, no estoy introduciendo un documento, es un documento que por mi parte es un dato de prueba que no afecta lo que respecta a mis datos de prueba para fortalecer el delito. Me explico. Ya son argumentaciones, son documentos que ya van dentro de la carpeta, en la cual usted puede realizar. Sin embargo, no estoy incorporando como si fuera un dato de prueba, sin embargo, estoy informando y estoy debatiendo lo que usted manifestó. Lo que digo es, y creo me doy a explicar, debemos de entender que para efecto de que una defensa pueda generar una defensa técnica y adecuada, para eso es la formulación de imputación. En efecto, abogado, fiscal, voy a proceder a amonestarla porque usted debió enviar la carpeta completa y correcta al defensor para que éste pudiera ejercer su contradicción y tuviera en igualdad de circunstancias para generar el debate en esta audiencia, porque entonces pudiera, como está aconteciendo, generando debate sobre datos de prueba que no tiene y usted resulta que cada que se le da sobre la voz informa si lo tengo, si obra la carpeta, y eso no es lo correcto ni lo adecuado. Usted, como una institución de la Fiscalía General de Justicia, tiene la obligación de tener una investigación completa, correcta, concreta y agregarle y hacerle llegar a la defensa en forma completa esa información para que pueda ejercer una adecuada defensa y el señor José Eduardo no quede en estado de indefensión. Entonces la voy a proceder a amonestar. Si vuelve a pasar otra información de esta naturaleza, voy a tener que dar vista a la veeduría de su dependencia y aplicar el restante medio prueba como es la multa. Bien, abogado, ¿usted requiere que le pase esa información? Entiendo, es evidente porque debió habérsela pasado desde un inicio. Sí, así que, fiscal, haga lo correspondiente de forma inmediata. Ya lo tiene el licenciada, ¿me puede corroborar que ya lo tiene usted? Un segundo. Un segundo, señoría, nada más para descargar la imagen. Estoy teniendo problemas. Claro que sí, no se preocupe. Ya, señoría. Bueno, efectivamente, así como lo refiere la fiscal, se me ocurre traslado de este oficio y
Y bueno, el mismo refiere lo que ya hizo ver la Fiscalía. Sin embargo, si se solicita, señoría, que el momento de resolver sobre esta situación o sobre esta vinculación a proceso, sea a través de un auto de no vinculación a proceso, y lo anterior es en virtud de que precisamente este dato de prueba no fue sino introducido a través de una réplica y no en un inicio, que nos hiciera saber precisamente de la existencia de esta entrega-recepción. También es de señalar que respecto al domicilio dice la fiscal que en ese domicilio es en el que habita la víctima. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación, pues bueno, no está la fijación de su domicilio como en el cual viva la víctima y en el cual nos permita arribar a la conclusión de que debían ser entregados los niños. En ese sentido, se solicita que se dicte un auto de no vinculación a proceso, señoría. ¿Algo diferente que haga el fiscal? No, sería todo lo contrario, como ya manifestó esta fiscalía, considera que es ya lo que esta fiscalía incorporó desde el primer momento, se acredita lo que respecta al delito que esta fiscalía está estudiando, señoría. Muy bien. ¿Las asesoras jurídicas alguna manifestación? Sí, su señoría, por parte de esta asesoría jurídica le solicitamos se valore de manera integral cada dato de prueba referido por Fiscalía, en particular la sentencia incorporada, donde ahí se refiere que se entrega de la custodia material a la parte ofendida. Es evidente que existe un incumplimiento por parte del investigado en cuanto a este hecho, ya que no existe evidencia que haya entregado en fecha 16 de marzo del 2020 a los menores a lo que es la señora Suset. Por otro lado, su señoría, solicitamos también se le atienda al principio de buena fe que le asiste a la parte ofendida, testimonio que no se encuentra aislado, sino que se encuentra robustecido con los demás datos de prueba que ya fueron referidos por parte de Fiscalía. En virtud de ello, solicitamos que al momento de resolver se atienda al interés superior del menor. Es cuanto, su señoría. Bien, la asesora de la Procuraduría de Protección, ¿ninguna manifestación? En los mismos términos, señoría, solicitar la vinculación a proceso. Bien, ahora sí, señor José Eduardo, ¿tiene alguna manifestación antes de resolver? Si gusta activar su micrófono para escucharlo, por favor. Sí, su señoría, muchas gracias por darme la palabra. En primer punto, entiendo que esta es una audiencia con bajo protesta de decir la verdad. Y esto lo hago el comentario en el entendido de lo que le comentó a la fiscal. En un punto están dando lo de una cita que me dan o una notificación la cual nunca existió y vulnera mis garantías individuales. En ningún momento me llegó ninguna notificación, me vine enterando hasta México. Bien, señor José Eduardo, finalmente esa circunstancia ya no es materia de debate, okay. Ya se ejecutó esa orden, ahorita estamos en cuanto a lo que se le atribuye. Ahora, ¿Usted algo que desea manifestar antes de resolver? Sí. La otra que, como comentó, la Fiscalía está obligada a investigar completamente de fondo, igual que muy atento con las otras licenciadas. Existen unas topas que son 104, 105, 106 del 31 de agosto del 2019, que fue de segunda instancia. En ese momento ya no hay ni siquiera entrega de recepción en el Centro Estatal de Convivencia. El otro punto, sencillamente, mayo, que dice del actuario, los centros, los juzgados estuvieron cerrados hasta junio o julio. Entonces, son inconsistencias muy fuertes. Sí, quiero hacer de mención la parte de mis garantías. Y me maneja ella, la fiscal, que si investigó bien, que yo salí del domicilio en septiembre del 2017. Salí el 17 de abril del 2017 por una separación provisional. Y hay una bien, carpeta. Eso no es materia de este asunto. Bueno, más que nada por no debe de usted mencionarla. Okay. No es materia de los hechos. Bueno, nada más para agregar el punto, porque si tocó a mi persona de la violencia, la señora Suset Zamorano Lozano tuvo una carpeta de vinculación señor José Eduardo. Discúlpeme. No es necesario que usted manifieste esas circunstancias. Bien. Porque no estamos analizando esos aspectos, sino la sustracción de los menores, que usted no tenía la custodia y que no los entregó. Esos son los hechos. ¿Y es todo lo que desea manifestar?
Pues manifestar, nada más, yo el cambio de domicilio tuve que hacerlo por la misma situación del COVID, es falso, lo que están declarando, y obviamente mi trabajo lo tengo en México actualmente, y es una dirección que sin ningún problema me localizaron, inmediatamente por eso me localizaron, que la tenía la señora Suset desde hace años. Bien, es todo. Ya puedes activar su micrófono, por favor, para resolver. Bien, escuchadas las partes, se procede a resolver. En el caso concreto, tenemos que, conforme lo establece el artículo 19 constitucional 316 de la Codificación Nacional, tenemos que se han cumplido las exigencias formales y de fondo de dichos preceptos. Ya se formuló la imputación al señor José Eduardo Flores Soberanis. Además, se señaló pues que era su deseo no declarar. También se requiere por dichos preceptos constitucionales y legales que existan datos de prueba que permitan establecer un hecho que le decía oculto y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Analizados los datos de prueba que señala la Fiscalía en la carpeta de investigación de forma libre y lógica, conforme al 65 de la Codificación Nacional, permiten establecer los hechos en materia de formulación de imputación que se tienen por reproducidos ahora a fin de evitar repeticiones innecesarias. Se estiman así porque pues estos hechos se reproducen ahora para la vinculación, ya que no fue materia de declaración de presión por parte de la defensa, se entendió cabalmente el señor José Eduardo Flores Soberanis. Estos hechos se establecen en la ley como el delito de sustracción de menores, previsto por el artículo 285, fracción primera de la Codificación Penal, el cual pues hace mención que lo comete al que sin causa justificada se apodere de menor, habiendo perdido la patria potestad o carezca de su guarda y custodia por resolución judicial. Para justificar ese hecho delictivo, tenemos que se cuenta con lo señalado por la víctima Suset Zamora Lozano, quien ella pues hace mención como es que el día pues 13 de marzo del año 2020 ella pues llevó a sus hijos al lugar de entrega, toda vez que pues había determinado judicialmente que se le hiciera la entrega de sus dos menores hijos a usted, señor José Eduardo Flores Soberanis. Estos menores de iniciales EFZ y también IFZ, que realizó la entrega y pues su obligación era entregárselos a ella el 16 de marzo del 2020 en el domicilio donde esta habita, que es el del Chas 687 en el tercer piso, departamento 2 de la colonia de las Brisas en Monterrey, Nuevo León, siendo pues que nunca se realizó esa entrega de parte de usted, señor José Eduardo Flores Soberanis, que además esta hace mención que pues existe un juicio oral de custodia que se llevó ante el juzgado séptimo familiar oral del primer distrito judicial, donde se advirtió en el expediente C23-2007 que se le dio a ese juicio de custodia y se determinó el 25 de septiembre de 2018 que la custodia de estos menores pues iba a quedar a cargo de la referida Suset Zamora Lozano, y por tal motivo se establecieron esas convivencias por parte de la autoridad judicial familiar. Pero pues iba a ser una excepción en este caso, y se determinó mediante un auto que la Fiscalía ya hizo mención, que en efecto pues es un documento público emitido por una autoridad judicial el 9 de marzo de 2020, y se hace la excepción de que pues se va a utilizar la entrega el 13 de marzo de 2020 a 12:30, y usted pues lo va a ser devuelto al 16 de marzo de 2020 en el domicilio de la señora Suset Zamora Lozano. Que refiere Suset Zamora que esto nunca aconteció, y para corroborar la circunstancia de que la referida Suset Zamora entregó a estos menores y posteriormente no le fueron devueltos en la fecha que se había indicado por una autoridad judicial, se cuenta con lo señalado por Verónica Lozano Cárdenas, quien hace referencia pues que conoce a Suset Zamora Lozano y pues hace mención en esencia que pues en efecto esta, mediante un acuerdo del juzgado, pues entregó a sus menores hijos el 13 de marzo y que el lunes 16 de marzo del 2020, que era cuando se debía hacer la entrega en el domicilio de esta, pues usted ya no los regresó. Y que pues hasta la fecha pues no cuenta la señora Suset Zamora Lozano con esos menores de edad. Esta información que proporciona la señora Suset Zamora Lozano y Verónica Lozano Cárdenas se estima suficiente para poder establecer que primeramente
se había determinado la entrega de esos menores y la señora Suset Zamora Lozano lo realizó, porque así lo indican la señora Suset y Verónica, que esta realizó la entrega de esos menores y que posteriormente usted no los regresó. Y con esta información de esta entrevista de estas personas se estima suficiente porque se advierte que las dos son claras, coincidentes en cuanto a la información que proporcionan ante el Ministerio Público y no se ve de contradicción entre ellas ni por qué la señora Zamora Lozano y Lozano Cárdenas establecerían que usted no regresó a los menores al domicilio de la señora de la parte ofendida, sino es porque sí aconteció, es decir, no hay ningún motivo por el cual se pueda establecer que estas están mintiendo o alterando lo que realmente aconteció, sino porque realmente suscitó, es decir, usted no entregó a los menores el 16 de marzo de 2020 y a la fecha no los ha entregado. Por ende es que esto se estima suficiente para establecer que, como lo indica el precepto legal y de la resolución judicial, se corrobora pues que existía una circunstancia en donde se determinó por un juez familiar oral en el expediente C23 de 2017, donde se indicó que la señora Zamora Lozano tenía la custodia y guarda legal de los menores y establecieron diversas convivencias y que esa custodia se le dio a la señora Suset desde el 25 de septiembre del 2018, que hubo una excepción mediante acuerdo del 9 de marzo del 2020 para la entrega, pero evidentemente la señora Zamora Lozano permanecía con la custodia de esos menores, es decir, se le debe de regresar a la señora Zamora Lozano a esos menores. De ahí que al haberse determinado que usted carecía, señor José Eduardo Flores Soberanis, de la guardia y custodia de los menores, porque así lo indicó el juez familiar, porque le corresponde a la señora Suset Zamora Lozano, y que en el caso concreto usted sin causa justificada no entregó a los menores el 16 de marzo de 2020, puesto que únicamente usted, si bien cuenta con la patria potestad, no tiene la guardia y custodia de los mismos, como se le indica. Por resolución judicial se establece que usted no debe permanecer con ellos, salvo en los días que se autorizó y se establecieron por la autoridad judicial. Fuera de esos días, usted no puede quedarse con los menores porque la guardia y custodia no le corresponde a usted, señor José Eduardo, sino a la señora Suset Zamora Lozano, así lo indicó el juez familiar mediante su resolución judicial 28 de septiembre del 2028. Por ende es que estos datos de prueba son suficientes para establecer lo anterior, contrario a lo que indica la defensa, pues él se aboca a atacar la circunstancia de que la señora Suset Zamora Lozano no habita en el domicilio o no se encuentra otra prueba que corrobore el domicilio del chat número 687 del tercer piso, departamento de Colonia Ruiz, en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, se advierte que la Fiscalía y Suset Zamorano de la entrevista pues señaló que ahí le iban a entregar a los menores, pues porque ahí es donde esta habita. Y la circunstancia de que hubo un oficio en donde se acudió al domicilio para buscar al señor José Eduardo Flores Soberanis, esto no indica que la señora Suset Zamora Lozano no habita ahí y que no se hubiera indicado por el juez familiar que se iban a entregar en el domicilio de la señora Suset. Es así que, y aparte ya se aclaró por parte de la Fiscalía que se acudió, este oficio de investigación corresponde a que se acudió para efecto de obtener pesquisas de un lugar donde pudiera localizar al señor José Eduardo Flores Soberanis. De ahí que esa manifestación del defensor pues se estima infundada. Respecto a que no existe la entrega de los menores, es decir, no hay algún dato de prueba que establezca o nos genere la certeza de que se entregaron a esas menores. En cuanto a ello, pues tenemos que, contrario a la información que señala la defensa, pues está el dicho de la referida Zamora Lozano y Lozano Cárdenas, indican que sí se entregó a esos menores. Y como se indica, no hay ninguna información o ningún dato de prueba que haga dudar a esta autoridad de la información que ellas proporcionan. Es decir, que ellas están mintiendo y que no entregaron a los menores. No hay nada relacionado a esa circunstancia que pudiera hacer dudar en cuanto a la verosimilitud que se le otorga al dicho de Zamora Lozano y Lozano Cárdenas en cuanto a que sí se entregó a esos menores. En efecto, la información que aportó mediante réplica la Fiscalía no puede ser tomada en cuenta porque
no son los datos que ella señaló para efecto de solicitar su vinculación a proceso, y es así que en base a estos datos es que el señor José Eduardo tiene la oportunidad de defenderse y la Fiscalía no fundamentó la vinculación en ese oficio que hace mención. Sin embargo, es evidente que esta autoridad no lo está tomando en cuenta porque la mera entrevista de la víctima y de la otra persona, Verónica, son suficientes para establecer que sí se hizo la entrega de esos menores al señor José Eduardo Flores Soberano. Por tal motivo es que los argumentos del defensor pues estiman infundados, máximo tomamos en cuenta que en este momento nos encontramos en una vinculación a proceso donde la información que se requiere solamente es necesaria para establecer un hecho que la ley señala como delito, es decir, no que se encuentre plenamente justificado un delito y la plena responsabilidad, sino un hecho delictivo y la probabilidad de la participación. Es así que, tomando en cuenta el interés superior del menor y los datos de prueba que ya se han analizados, es por eso que se justifica ese hecho delictivo, sin que hasta este momento pues se advierta alguna causa justificada por el cual el señor José Eduardo no entregar a sus menores. Ahora bien, se advierte que el señor José Eduardo, sus manifestaciones en cuanto que existen diversas tocas, 104, 105 y 106 de 31 de diciembre, donde ya nos iba a entregar en el centro de convivencia. Sin embargo, pues su manifestación es aislada e independientemente de esa circunstancia, se advierte que del auto de la autoridad judicial, pues se iban a entregar a usted a los menores el 13 de marzo y usted los tenía que entregar el 16 de marzo del 2020 y esa entrega de usted, señor juzgado, para con la señora Suset no se realizó. Refiere que los juzgados estuvieron cerrados en junio y julio, no sé a qué se refiere en cuanto a ello, pero sí va encaminado a que el acuerdo es del 9 de marzo del 2020, pues para esa fecha, al menos en esta entidad federativa, todavía se encontraban laborando normalmente, e incluso aún con pandemia, todas las autoridades nos encontramos laborando normalmente. Por ende, es que esa manifestación que usted realiza, pues no debilita a las circunstancias para efecto de decretar una no vinculación a proceso. La probabilidad de su participación de autor material en forma intencional se justifica porque pues, se hace referencia por parte de la señora Zamora Lozano y Lozano Cárdenas que pues, es usted y no otra persona quien debía entregar a sus menores y al cual se le entregaron y no lo regresó. Por ende, es que esto es suficiente para establecer la probabilidad de su participación. Máxime si enlazamos eso que pues la única persona con la que se tenía convivencia, es decir, salían de la custodia de la señora Zamora Lozano por determinación judicial del juez familiar, pues lo era entregárselos a usted, tal y como lo hizo por determinación del acuerdo del 9 de marzo de 2020 la señora Suset. De ahí que esta información sin duda establece de forma probable que es usted y no otra persona quien ejecutó ese hecho delictuoso de sustracción de menores, es decir, no obstante la determinación judicial en donde se indicaba que usted debía de entregar a los menores y convivir nada más con ellos ciertos días, entregárselos a quien tenía su guardia y custodia legal por determinación judicial, pues no lo hizo. Por tal motivo es que la sanción probable de imponerlo es conforme le establece el artículo 284 de la Codificación Penal, que va de 2 a 5 años de prisión y multa de 10 a 30 cuotas. Bien, y es por ello que no existe algún excluyente delito causa de sanción de la acción penal que se le vincula al proceso. ¿Alguna otra petición fiscal? Sí, señoría, pero que respecta a esta fiscalía solicita a la ciudad de cautela contra el artículo 19 constitucional, 153, 155, la fracción 14ª, que es la prisión preventiva. Señoría, 156, 157, 167, 168, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoría, esto con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en juicio en el desarrollo de la investigación y que no se vea demorada y dificultada, y así como el sano desarrollo lo que respecta a los menores niños, señoría. Tal vez que hasta este momento no se cuenta, primeramente, señoría, lo anterior por la mecánica que realizó los hechos motivo de la denuncia, que es así que del año 16 de marzo del 2020, el ahora imputado no ha entregado, no se sabe lo que respecta a la integridad de los menores, señoría. Asimismo, se tuvo que realizar, no se cuenta con domicilio fijo, es decir, arraigo establecido donde se puede hacer lo que es el ahora imputado.
Tan es así, señoría, como usted escuchó, esta fiscal realizó diversas actuaciones. Primeramente, se intentó realizar una formación de imputación, no se logró, se realizó diversas pesquisas y tan es así, se tuvo que necesidad de pedir una orden de aprehensión. Tan es así, señoría, que usted tiene, le informa usted, señoría, que la detención, como el ahora imputado lo manifestó, fue en el Estado de México, señoría. Le informa usted que esa fue en la Ciudad de México, señoría, en el domicilio donde habita con su madre. Y estamos hablando que es en Ciudad de México. También es así, señora, que se escuchó por parte del imputado que desde septiembre del año 2020 no cuenta con ese domicilio aquí en el estado. Por ende, se tiene que considerar que se tenga con un arraigo. Hasta el momento no contamos con un arraigo donde podamos ser citados. Aunado además de la penalidad de 2 a 5 años, señoría, se puede tener la intención del imputado de no comparecer. Y volvemos, no contamos con la situación de saber los menores donde se encuentra, señoría. Por eso, hasta el momento, este fiscal solicita lo que respecta a la prisión preventiva. Muy bien, entonces sería garantizar la seguridad de las víctimas. Sí, señoría. Bueno, primeramente, también este fiscal en su momento va a solicitar de manera que se imponga la medida provisional que se hace la mención del artículo 111 de Condenación de Procedimientos Penales, señoría, como es el restablecimiento de las cosas del Estado que tenían antes del hecho, en base a los datos de prueba que este fiscal ha ofrecido como la entrega por parte del imputado a tercera persona de los menores o a la parte ofendida como se encuentra estipulada por el juez familiar en quien tiene la guarda custodia, señora. Por ende, también solicita esta fiscalía, tal vez que no sabemos del paradero de los menores y conocimiento de la integridad. Lo que respecta también lo que respecta a la medida provisional, así como la medida cautelar por parte del imputado, es para fin de resguardar y evitar que se pueda dilatar. Así que, vuelvo a repetir, desde el año pasado se ha intentado que el ahora imputado esté bajo el regimiento del Poder Judicial, señoría, y no se ha podido hasta este momento, señoría. Bien, ¿defensa? Bueno, sí, primeramente, señoría. Respecto a la prisión preventiva que establece la Fiscalía, advierto que son dos las vertientes: una, garantizar la presencia de mi representado ante el procedimiento, y otra es el sano desarrollo de los menores. Advierto que es contradictoria su argumentación, tal vez que primero señala la mecánica, las pesquisas, el riesgo que puede existir en los menores y por ende solicita una prisión preventiva. Naturalmente, garantizar la presencia de las personas dentro de un procedimiento, pues bueno, existen medidas cautelares menos lesivas que pueden garantizar precisamente estos fines, como puede ser la fracción primera, que es la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que designe la autoridad, o bien la prohibición de salir del país o de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Esto en su fracción quinta. O también el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez determine. Es cierto, señoría, que mi representado así lo señaló. Él fue detenido en la Ciudad de México. Incluso dentro de la carpeta de investigación existe un oficio dirigido a control vehicular, el cual señala precisamente que mi representado es de la Ciudad de México. Es decir, no está en la Ciudad de México porque se pretenda ocultar. Ahí es donde nació. Fue detenido en la casa de su madre y es en este domicilio en el cual puede residir, o es en esta entidad federativa en la cual puede localizarse. Pues ya nos señaló que ahí tiene su fuente de trabajo y que habita con su madre. En cuanto a al desarrollo de los menores, pues bueno, la circunstancia de que mi representado esté en prisión preventiva vulnera precisamente la seguridad o la integridad de los menores, pues podemos presumir, al menos hasta este momento, que él cuenta con ellos. Dejarlo en prisión preventiva sería dejarlo sin el cuidado de su padre. En cuanto a la penalidad de imponer, bueno, la Corte ha determinado que este tipo de situación, es decir, esta penalidad de imponer, no debe ser tomada en consideración por los juzgadores, toda vez que existe esta presunción de inocencia, y no es hasta un eventual juicio en el cual pudiéramos considerar una penalidad a imponerse, además de que este delito permite salidas alternas. Otra circunstancia que establece la Fiscalía lo es relativa a la restitución de las cosas al estado en el cual se encontraban. Esto previsto en el numeral 111, sin embargo, este numeral es muy tajante, en el sentido que nos dice que cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Es en este sentido que, bueno, se habla de una restitución de personas, no de cosas, no de instrumentos, no de objetos,
Y en todo caso, esta situación o esta circunstancia debiera ventilarse en la materia familiar y al menos la Fiscalía no señala si ya se han hecho actos pendientes para recuperar esta posesión de los niños a través de un incidente o a través de una ejecución. Es en ese sentido que al menos se considera que esta restitución no es dable y que la prisión preventiva resulta ser excesiva para los fines que persigue la Fiscalía, pues existen otras medidas cautelares que permiten garantizar la presencia de mi representado dentro del procedimiento. Por esta situación, señorías, se tomen en cuenta las medidas cautelares que señalé para efecto de poder seguir el procedimiento de mi representado de forma libre. Bien, fiscal. Sí, gracias, señoría. Bueno, esta fiscalía insiste toda vez que vuelvo a repetirle. El ahora imputado tuvo la necesidad, desde el año pasado, la necesidad de que estuviera ante el juzgado, no compareció, no puso ningún domicilio. Hasta este momento no se cuenta con un arraigo en esa entidad federativa, señoría, por lo cual se imposibilita lo que respecta a la localización del mismo, señoría. Por lo cual esta fiscalía insiste que la prisión preventiva es adecuada, entonces que esta fiscalía informe con el artículo 168 de Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría. Es cuanto. Bien, ¿las asesoras jurídicas alguna manifestación? Gracias, su señoría. Únicamente insistir en que se atienda de manera favorable la petición de fiscalía. Ambas partes, tanto fiscalía como asesores, asimismo por parte de defensa, inclusive investigado, quedó de manifiesto que el investigado no tiene un arraigo en la localidad, por lo que sí existe el riesgo de sustracción y como bien nos dimos cuenta, tardó un año en que se pudiera formular imputación a través de una orden de aprehensión. Es cuanto, su señoría. No termino, señoría, insistir con la petición. Bien, ¿la víctima desea manifestar algo? Sí, su señoría. Mire, en años anteriores, el señor Eduardo Flores siempre ha manifestado el quitarme a los niños. Tengo audios, videos. Bien, señora Suset, en este caso estamos resolviendo medida cautelar. Entiendo, fiscal, no sé si ya platicó con ella las asesoras jurídicas, su manifestación debe partir en cuanto a esto, no en cuanto a aspectos anteriores que se hayan suscitado. Estamos analizando nada más los hechos de formulación de imputación y por los cuales ya se le vinculó al proceso. Gracias. Bien. Solicito nada más la recuperación de mis hijos. Bien, ya puede desactivar su audio. Bien, el señor José Dato. Sí, señoría. Digo, de entrada, como ya expresé, y mi domicilio, es el doctor Lucio Carmona y Valle, 124-803. Ahí me encontraron, yo no tenía conocimiento de esto, nunca lo tuve, como está expresado en el sistema. No me negué a venir, inmediatamente que estoy acá, que llegué antier sin ningún problema. Obviamente fue de trabajo, obviamente fue que mi madre también es una persona de 75 años, ya grande, diabética, hipertensa. Yo también soy hipertenso, que aquí en este lugar donde estoy, también lo que es el artículo 4 y 17, digo, yo no sé muy bien de leyes, pero pone en riesgo mi seguridad, la gente con la que estoy viendo. Yo nunca he oído de la ley, no tengo nada, no tengo antecedentes penales, tengo un historial de trabajo firme, y digo, vuelvo a decir, es falsa la declaración. No puede ser que ahorita el 16 de marzo de este año volví a poner una demanda que los acabo de sustraer de su casa, y fue este año. Entonces da a entender que ya los tuvo, los confirma con esa denuncia. Y la otra del escrito que dice la fiscal del centro de convivencia, me gustaría ver quién es la Bien, que firma. eso ya se tocó. Entonces, lo de mi posición sí de seguridad, estoy en una posición de COVID, de alto, soy hipertenso, lo he anunciado a todas partes. Muy bien, ya me quedó claro, ya puedes activar su micrófono. Bien, se procede a resolver tomando en cuenta lo que establece nuestra codificación nacional, artículos 153, 154, 155, 168. Tenemos que, en el caso concreto, la Fiscalía solicita se le imponga al señor José Eduardo Flores Soberanis la medida cautelar de la prisión preventiva, justificada conforme establece la prisión decimocuarta del artículo 155. Lo solicita y, en este caso,
hace referencia a que pues no hay un domicilio donde el señor José Eduardo Flores Soberanis pueda ser localizado. Tenemos que el artículo 168, infracción primera, establece que pues existirá ese peligro de sustracción y se determinará lo correspondiente si hay ese peligro o no por el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para aguardar en un lugar o permanecer oculto. En el caso concreto, el señor José Eduardo se refiere que él está habitando en México y que ahí tiene incluso su área laboral. Sin embargo, esa información que proporciona el señor José Eduardo Flores Soberanis no se encuentra corroborada, es decir, no existe la certeza de que en efecto en ese domicilio él habita y pueda ser localizado y tenga su residencia laboral. Además, la fracción primera pues hace referencia que pues el arraigo que tenga en un lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio y en el caso concreto pues se advierte que no tenemos certeza de ese domicilio donde usted, señor José Eduardo Flores Soberanis, refiere habita. De ahí que, pues ante la incertidumbre de que ahí puede ser localizado y notificado, pues independientemente de que esté en otro estado, no es esto obstáculo para obtener una medida cautelar menos gravosa. Lo cierto es que hasta este momento no hay datos de prueba objetivos que justifiquen que usted habita en el domicilio que refirió. Y por tanto no existe la certeza de la autoridad judicial donde usted puede ser citado para todas las audiencias dentro de este proceso. Respecto a la sanción probable imponer, en efecto no se puede tomar en cuenta, ya hay determinación de que pues esta no puede ser tomada en cuenta pues en forma individual para imponer la prisión preventiva. Además, entiende esta autoridad que sí con otras condiciones del 168, pero no individualmente, pero en este caso la sanción que se determina a imponer por ese hecho delictuoso pues ni siquiera se estima en exceso gravosa, es mínima. De ahí que no le asiste la razón a la Fiscalía en cuanto a ello. Respecto a lo relativo a los menores que están en riesgo, bien, esa información, entiendo, son apreciaciones que realiza la Fiscalía sin sustento por las simples circunstancias que el señor José Eduardo no nos ha regresado, pero no hay ningún dato de prueba objetivo que así lo justifique, por tanto ese aspecto tampoco puede ser tomado en cuenta para lo anterior, pero sí es suficiente lo indicado por la fracción primera del artículo 168 de que en este caso no se tiene la certeza de dónde puede ser localizado el señor José Eduardo Flores Soberanis y por ende no existe otra medida cautelar que imponerle más que la prisión preventiva en el lugar donde usted se encuentre internado, esto por todo el tiempo que dure el proceso y no podrá exceder de 2 años. Además, se va a girar las instrucciones para que, dado el padecimiento que usted refiere de presión, pues le den la atención médica y el medicamento que usted requiere. Se va a poner el oficio que garantice sus derechos fundamentales y su derecho a la salud. Y evidentemente todos los centros de restitución del Estado están tomando las medidas correspondientes para evitar que los internos de ahí se encuentren afectados por la pandemia que pues está viviendo a nivel mundial. De ahí que pues se va a realizar todo lo correspondiente por este centro y se le va a requerir para que lo efectúe. Bien, ¿alguna otra petición? Sí, señora, pero respecto al cierre de investigación, la Fiscalía de Comprar 321 Convención de Procedimientos Penales solicita el término de 15 días, señoría. ¿Hay debate de defensa? No, señoría. Muy bien, se accede a esos 15 días. ¿Serían hábiles o naturales? Hábil, señoría. Bien. Asistente de sala, ¿me podría apoyar por la fecha de vencimiento? Sí, señoría, vencería el día 21 de mayo del año en curso. Muy bien. ¿Fiscal, alguna otra petición? No, señora, está, muchísimas gracias. Muy bien. Usted en posterior audiencia solicitaría lo correspondiente al 111 de la Codificación Nacional o bien lo que correspondiera, toda vez que yo entendí que lo hizo para fundamentar la medida cautelar y evidentemente esto no puede ser tomado en cuenta. Y entonces entiendo usted realizará lo correspondiente ante la autoridad judicial o familiar. Bueno, esta fiscalía lo manifiesta lo que respecta a la medida cautelar, también, sin embargo, también informa, también esta fiscalía solicita la medida provisional. Se menciona así para que en este momento lo manifestara usted, señoría. Muy bien. ¿La medida provisional de restitución de los menores? Así es, señoría. Muy bien. En este caso, fiscal, la escucho. Porque no me quedó claro, digo, finalmente usted refirió de la medida cautelar y refirió que también iba a peticionar la restitución conforme al 111 porque no le ha sido entregado a la madre, pero no lo entendí como una petición formal.
Ok, señora, le vuelvo a informar. En este momento le digo de manera formal que esta Fiscalía solicita se imponga la medida provisional que lo que hace el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como lo establece, señoría, el restablecimiento, lo que las cosas del Estado que tienen antes del hecho, señoría, en base a los datos de prueba que esta Fiscalía ha ofrecido, como la entrega por parte del imputado, o por otra tercera persona, señoría, lo que respecta a la parte ofendida que se encuentra estipulada por el juez familiar, en la cual ella tiene el guardia y custodia. Por ende, esta Fiscalía solicita, conforme a este fundamento y todavía es el interés superior del menor, así como la entrega del mismo, esta Fiscalía solicita que se realice la perspectiva, se imponga la hora imputable respecto a la medida provisional a fin de que cumpla y realice las gestiones conducentes a fin de que, o tercera persona, señoría, entregue la respectiva a menores a la parte ofendida, señoría. Bien, fiscal, ¿se hicieron oficiales también correspondientes ante la autoridad familiar? Entiendo, porque ya tiene tiempo este asunto. Sí, señora, tengo conocimiento que se ha intentado por parte de la parte víctima, tiene conocimiento que se han realizado las gestiones para poder, primero antes no se ha localizado lo que respecta a la hora imputada hasta este momento, señoría, y sé que tiene conocimiento la parte víctima que ha realizado las gestiones en el juzgado familiar, señoría. Bien. ¿Las asesoras jurídicas algo que señalar? Nada que adicionar, su señoría. Bien, ¿defensa? Pues bueno, ante eso no tenemos ningún dato de prueba, señoría, de que se hayan hecho esas gestiones ante el juez familiar. Y pues evidente que no tener eso, pues no se me permite hacer un ejercicio de contradicción para poder controvertir lo que establece la Fiscalía. Y por ende se solicita que no se pueda acceder a esa petición con base en esas mismas situaciones, que ella cree que se han dado estos hechos, o estos eventos o estas peticiones en materia familiar. Sin embargo, no llega constancia alguna que nos permita corroborar esas circunstancias, señoría. Bien. Bien, señor José Blanco, ¿se manifestase? Sí, su señoría, le quisiera que reconsidere la situación. A mí me pueden poner firma en la Ciudad de México, inclusive una fianza, si gusta. No Bien. tengo por qué. Señor José Eduardo, la cuestión es que su domicilio no está corroborado. Lo corroboraron los agentes, ¿no? Lo corroboraron los agentes. Ahorita y no es la persona idónea para efecto de corroborar su domicilio. Ya su abogado defensor le informará cómo puede encontraron a la primera y este es un delito no grave. Entonces sí tengo derecho a hacer cuando no tengo antecedentes. Ya resolví sobre la medida cautelar. Usted puede impugnarla o buscar la variación. Bueno, es todo. Le pido por favor guarde silencio. Su señoría, nada más me permite. Ya di la resolución, ya lo escuché y su manifestación va encaminada a que se varíe la medida cautelar y no hay ninguna circunstancia por la cual pueda variarse. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si desde luego, la señora, algo diferente. Y si la señora puso una denuncia este 16 de marzo de 2021 en el FEBI, donde dice que eso no tiene nada que ver en relación a la ejecución de la medida cautelar. Guarde silencio, señor José Eduardo, si no voy a indicar que lo pongan en silencio o aplicar un medio de apremio independientemente de que usted esté en un lugar donde hay matones. Señor. Guarde silencio, por favor, no le falte el respeto a la autoridad. Ya se determinó la medida cautelar y no es la forma de que usted pretenda que se le modifique la medida cautelar. Así que, por favor, guarde silencio y no exprese circunstancias que ya se resolvieron por parte de esta autoridad. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, que no me voy a ver en la obligación de pedir que los custodios se queden a su lado para que pues usted se está alterando mucho y no voy a permitir que usted se dirija de esa forma hacia mí. ¿Entendido? Discúlpeme, señoría, pero pues no. Bien. La parte víctima, ¿alguna manifestación? La parte ofendida, más bien dicho. Sí, su señoría, pues únicamente le pido de favor me ayude a solicitar la restitución de mis hijos. Que diga el señor dónde se encuentran, por favor. Bien. En este caso, escuchada la exposición de las partes, se procede a resolver. En el caso concreto se advierte que al señor José Eduardo Flores Soberani se le ha vinculado por un hecho delictivo de sustracción de menores, donde ya existe una resolución judicial familiar, donde se indica que pues la guardia y custodia la tiene la señora Zamora Lozano. Que pues el artículo 111 de nuestra codificación nacional hace referencia a restituir las cosas al estado previo. Es decir, esto pues cuando la naturaleza del hecho lo permita. Es evidente que en el caso concreto
ya se determinó por una autoridad del área familiar que la custodia pues la tiene la parte ofendida, que ha comparecido a esta audiencia. Que en el caso, si bien no se ha mencionado por parte de la Fiscalía qué trámites se han realizado ante la autoridad familiar para efecto de obtener la sustitución de los menores, al menos no hay una información que se aporte donde ya se le hayan entregado esos menores a la referida Suset Zamora Lozano. Por el contrario, pues esta refiere que desea recuperar a sus menores hijos. Es así que, pues, en base a esta información, y que en el caso, tomando en cuenta el interés superior del menor, que toda la autoridad debe de salvaguardar en este asunto donde se ven involucrados menores, que los menores EFZ y también IFZ, pues estaban en custodia con su madre hasta el día en que el señor José Eduardo Flores Soberanis no se los regresó. Es evidente que es necesario que estos se reintegren con su madre, puesto que se ha visto vulnerado el derecho de los menores, que estos son directamente las víctimas, de convivir con su progenitora, que es su madre. Al no tener durante este año esa convivencia con sus menores, los que se han visto afectados son los propios menores, puesto que el derecho de convivir con los padres es de los menores, no de los padres para con los menores. Es así que al haberse vulnerado este derecho y al haberse establecido la vinculación al proceso con los datos de prueba ya señalados, pues se estima que es factible ordenar esa restitución de los menores IFZ y EFZ a la señora Suset Zamora Lozano. Por tanto, pues se va a requerir al señor José Eduardo Flores Soberanis para que en un lapso de 4 días hábiles haga las gestiones correspondientes a fin de que sean entregados a la referida Suset Zamora Lozano. Además, se va a pedir aquí la intervención de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes y también se va a requerir una colaboración a la Procuraduría de Protección de los Menores de la Ciudad de México para que pues realicen la investigación, si es que pueden ellos indagar sobre el paradero de estos menores, y en su caso pues que se le haga la entrega a la referida Suset Zamora Lozano. También, una vez que estos menores sean localizados, pues deberá de realizarse por medio de la Fiscalía, una vez que sea informada, ya que se va a requerir que el señor José Eduardo Flores Soberanis haga las gestiones para que en 4 días hábiles se realice la entrega de estos menores a la señora Suset Zamora Lozano. Ya, señor José Eduardo, al imponerle esta obligación, pues la autoridad judicial deberá verificar en estos 4 días hábiles si usted realizó las gestiones. No sabemos con quién los tenga, con quién se encuentran esos menores, pero usted pues ya lo comunicará a su defensor que debe realizar para efecto de que sean entregados estos. Informe el lugar y así intervengan las autoridades que salvaguardan los intereses del menor y también sean dictaminados estos antes de ser entregados a la referida Suset Zamora Lozano para advertir las condiciones en las que estos se encontraban. Y en su caso, pues de advertir algún riesgo, pues la Fiscalía ya tendrá la facultad para proceder a realizar lo correspondiente, o de advertirse algún indicio relativo a alguna afectación a estos menores, también podrá realizar lo correspondiente. Bien, entonces queda enterado el señor José Eduardo Flores Soberanis. Tiene 4 días hábiles para hacer la entrega a la señora Suset Zamora Lozano. Fiscal esté al pendiente y en comunicación con el defensor, así como defensor con su representado, para que se realice lo anterior y se ordena girar nuestros oficios a la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes de este estado, así como pues del estado donde se presume pudieran estar estos menores, que es en el de México, fiscal. Sí, en el Estado de México. Muy bien. Para que pues puedan colaborar y esto se pueda llevar a cabo. Esto siempre protegiendo el interés superior del menor. Evidentemente, si se advierte alguna conducta, alguna circunstancia de una afectación, porque recordemos que no obstante de que es una sustracción y que ya hay una determinación judicial donde la señora Suset Zamora Lozano tiene la guardia y custodia, pues se ha sido prolongado el tiempo que han estado separados de la señora Zamora Lozano. De ahí que sí debe de hacerse todo esto con especial cuidado, porque debemos de garantizar el interés superior del menor. Ellos son objetos como para decirles, hoy estás con este progenitor, mañana con otro progenitor. Si se advierte una afectación de estos menores, fiscal, psicológica,
de que se realiza la entrega a la señora Susana Zamora Lozano, usted debe hacer lo correspondiente. Y también debe pedirse la opinión de las expertas de la Procuraduría de Protección de Niños, Niña y Adolescente para que se pueda realizar esa entrega de la manera en que menos sean afectados los menores psicológicamente. ¿Entendido? ¿Entendido, fiscal? Sí, señoría. Muy bien. Determinado lo anterior, entonces, al no existir alguna otra petición, se da por concluida esta audiencia, siendo fiscal de sala. Las 23 horas con 38 minutos. Gracias. Hábiles, ¿verdad?